Qué lejos que los veo desde acá. Otra vez fui hace poco a predicar a Arrieta y me tomé no lo voy a hacer acá, lo aclaro, el atrevimiento de pedirles para bajar el púlpito. Porque también Arrieta está alto, es chiquito y... Entonces me dicen los hermanos, dicen, no, pero estamos acostumbrados. Cuando viene alguien que es muy alto, ya bajamos el púlpito. Así que ya lo tienen asumido. Pero bueno, uno se va poniendo viejo, dice, porque si cada vez que vengo acá digo lo mismo, que es que me siento alto acá. Pero de todas maneras, es un gusto estar acá. Gracias. Estar acá y compartir este tiempo con ustedes. Hacía tiempo que no andaba por acá y es bueno verles y ver lo que el Señor está haciendo con ustedes en este lugar y también más allá de Ituzaingó directamente, ¿no? Así que gracias a Dios por eso y por diferentes ministerios que podemos compartir con algunos de ustedes en los campamentos Alfa, ahí en este proyecto de Durazno, que también hay varios que están involucrados. Y eso es bueno ver que en la unidad de la iglesia se puede avanzar. Se avanza en lo local y se avanza en lo grupal, que es lo que el Señor nos manda, de poder poner por encima de todas las cosas su obra en general y no tener una visión tan local, sino una visión que podamos expandir, como se llama ese ministerio. Y bueno, que el Señor bendiga su obra. Y a nosotros poder aprovechar el privilegio, de alguna manera, ser utilizados por Él para algo. Algunas cosas más visibles, otras quizás no tanto, pero todas son importantes. Y las cosas visibles en la obra del Señor se sustentan por aquellas cosas que no se ven. Si no se hicieran las cosas que no se ven, las que se ven más tampoco se verían. Así que gracias a Dios por eso que habla de un equipo, habla del Espíritu de Dios, de lo que es la iglesia, y que todos tenemos la posibilidad de ser parte, protagonistas directos en el avance de su palabra. Este es un pequeño paréntesis. También tenemos ese poder increíble, pero ese poder también de ser tropiezo para el avance de la obra. Y también tenemos que tenerlo presentes, porque si nos parece que no nos puede pasar a nosotros, que nos utilicemos nosotros mismos para hacer pequeño tropiezo, tengamos cuidado porque lo vamos a hacer. Pero Dios quiere que seamos hombres y mujeres que aporten al avance de la obra de Dios, al amar a la iglesia, amar a la iglesia. El que no ama a la iglesia, no ama a Jesús. Así directamente. Si alguien dice que ama al Señor y no ama a su hermano, y en definitiva, más allá de pensar en el hermano a nivel personal, individual, es amar a la iglesia. Porque Cristo amó a la iglesia. Y si realmente amamos a Cristo, amamos a la iglesia. Y cuando tenemos bien claro este concepto, sin duda, muchas cosas vamos a evitar para hacer mal dentro de lo que es la iglesia, y no solamente preocuparme en una relación interpersonal un poquito complicada. El tema es la iglesia, hermanos. Si amo a Cristo, amo a la iglesia. Si alguien demuestra que no ama a la iglesia, está demostrando que tampoco ama a Cristo. Eso es una realidad. Sé que ustedes están estudiando Romanos, pero eso va a quedar para sus propios maestros que tienen acá, y muy buenos. Yo me voy a tomar el atrevimiento de saltear eso. Estuve pensando y preparando para compartir con ustedes. Me vino un pasaje un poquito más sencillo que Romanos 16 y que vamos a leer en esta mañana y ver si en algunas áreas de este pasaje, algunas aplicaciones que podamos sacar, podamos sentirnos identificados. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 5, una historia muy conocida, pero que me hizo pensar
en una actitud de los discípulos del Señor. Y a raíz de esa empecé a pensar en otras actitudes que también describe este pasaje. Lucas capítulo 5, versículo 1. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga, rema, mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron. Y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora seréis pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Quiera el Señor bendecirnos con su palabra y con algunas aplicaciones que quisiera tener en esta mañana. Y que en lo personal, un pasaje que lo he leído muchas veces, estoy seguro que muchos de ustedes tantas veces, pero a veces hay momentos donde hay cosas que impactan más que otros momentos, aunque sea la misma palabra. Por eso la Biblia es el único libro que tiene vida. Y a raíz de este libro de la Biblia han salido un montón de libros que son muy buenos. Pero la Biblia es el libro que tiene vida. Es el libro que genera vida. Es el libro que genera luz. Es el libro que puede hablar a nuestro espíritu de una forma especial. Simplemente ¿por qué? Porque es palabra de Dios. Lo demás libros son muy buenos, escritos por hombres y mujeres inspirados por Dios, sin duda. Pero la revelación directa es la palabra de Dios. Y lo que todo creyente tiene que tener bien claro es la lectura de la palabra de Dios y dejarse influenciar por la misma. Una característica que vemos acá es que cuando Jesús andaba en la tierra, siempre había mucha gente. Era algo que una fama, por así decirlo, que estaba corriendo sin redes sociales, sin nada que tenemos hoy en día, pero estaba del boca a boca, estaba impactando a la gente y empezó a caminar por ahí, por Galilea, alguien que realmente impactaba vidas. Y la aglomeración, cuando Jesús estuvo en la tierra, siempre fue una característica. Siempre había mucha gente. Y mucha gente que quizás buscando ver qué milagro iba a hacer.
Mucha gente quizás buscando a ver qué necesidad podía satisfacer físicamente. Mucha gente buscando aquella promesa, aquel Mesías que los iba a libertar de un sistema político opresor. Buscando. Pero este pasaje dice algo muy importante. Aconteció, versículo 1, que estando Jesús junto al lago de Genesaret, la gente se agolpaba sobre él. ¿Para qué? Dice ahí. Para oír la palabra de Dios. Y lo dice la Biblia. Y sin duda hay una necesidad de escuchar la palabra de Dios, una necesidad de ver qué es lo que este hombre estaba trayendo, que hablaba directamente de Dios. Y hermanos, creo que hoy sigue pasando lo mismo. Hay gente que está ávida, que está necesitada de escuchar la palabra de Dios, no de que le presentemos un montón de cosas que sean atractivas a la persona, sino que realmente necesitan escuchar la palabra de Dios. Hemos estado estos días en Durazno y cuando hacemos las evaluaciones, nos encontramos con un montón de gente frustrada con iglesias. Y eso a mí me carga de responsabilidad, porque también puede ser que mucha gente se vaya de la iglesia donde yo estoy trabajando frustrada también. Pero lo que sí quiero estar seguro, que el que se va frustrado, o lo que sea, como se le quiera llamar, no pueda decir que se va frustrado porque no se le enseñó la Biblia. Y alrededor, y que en sustitución a la Biblia se pusieron un montón de otras cosas. La iglesia necesita Biblia. Y muchas veces, cuando hay mucha Biblia, eso molesta, ¿o no es así? Porque la Biblia nos habla lo que Dios quiere decirnos y nos muestra nuestra condición, donde no queremos que nadie nos muestre nuestra condición y nos revele realmente lo que somos. La gente se agolpaba porque quería escuchar la Biblia. Hermanos, que Ituzaingó y que Manga, donde yo estoy trabajando, y otras iglesias sean características porque la gente encuentra en esos lugares que la Biblia. Es un privilegio tener buenos músicos, buenos hermanos que nos inspiren en la alabanza y en la adoración, pero eso nunca debe ser lo central. Todo lo que se hace alrededor de una reunión tiene que ser para colaborar y preparar el espíritu. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios caiga en una tierra preparada, una semilla que realmente produce fruto. El día que alguien diga de Manga, voy a Manga porque hay una linda alabanza o un lindo grupo de música, sin duda lo tenemos. Pero sin duda estamos fallando como iglesia. Y lo necesitó toda la historia, pero hoy más que nunca, la iglesia tiene que enseñar la palabra de Dios, porque es lo que la gente necesita. Otras cosas las podrá encontrar afuera. Y ni hablar. No podemos competir con el mundo para presentar programas buenos. La única competencia que nosotros podemos hacer es el sentido esencial que tiene la Biblia y que satisface el alma y no mueve las emociones. Por eso este pasaje comienza con esto tan importante. La gente buscaba a alguien o a Cristo por su palabra. Y esta tiene que ser nuestra característica. En esa situación de mucha gente y cerca del lago de Nazaret, bueno, allí habían 2 barcas. Y estas 2 barcas me hicieron pensar en algunas cosas. 2 barcas que, si las maderas de esos botes, de esas barcas hablaran, ¿cuántas historias podrían contar? ¿Cuántas historias de fracaso, de noches pescando o tratando de pescar enteras y no pescar nada?
¿Cuántas conversaciones habrán escuchado de hombres frustrados, de hombres contentos por la buena pesca, de hombres que problemas en su familia, quizás algún accidente, alguno que se ahogó, tantas historias? Pero en ese momento una de esas barcas se convirtió en un púlpito especial para que un maestro especial estuviera enseñando a esa gran multitud, pero no solamente a ellos, sino también a nosotros. Y pensaba mientras leía esto, qué fácil que es convertir cualquier lugar, cualquier situación, en un púlpito. ¿Se entiende? Aquí habla dos barcas, pero ¿cuántas veces un púlpito fue abajo de un árbol? ¿Cuántas veces el púlpito de predicación puede ser tu trabajo? Puede ser tu oficina, puede ser tu hogar, puede ser tu viaje en el ómnibus. Sin duda que el Señor recorrió tantos lugares que fueron un púlpito de predicación y que Él enseñó, sentado en una roca, en un monte, pero de una sencilla barca de madera. El Señor terminó utilizando el púlpito más difícil que solamente Él podía usar y que era también de madera y que fue la cruz. Solamente Él podía llegar a utilizar ese púlpito. Y hay 7 frases que Cristo expresó desde la cruz, desde ese púlpito tan especial. Y cada una de ellas tiene un mensaje muy especial. Y solamente hoy podríamos recordar esta: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El perdón de ese púlpito tan difícil. De aquellos hombres que se estaban burlando, que lo estaban agrediendo, que estaban haciendo todo para hacerlo sentir mal. Pero el Señor dice: Padre, perdónalos. Ahora también miro esto desde la espiritualidad y de lo que Dios es, utilizando ese lugar como un púlpito especial. Pero ahora lo quiero mirar desde la humanidad de aquellos que lo estaban rodeando. Que quizás si yo estuviera ahí y dijera: hay 2 barcas. Dice, una era de Simón y la otra no dice de quién era. Y el Señor subió a una. Y yo estaba pensando en esto, ¿y qué habrán pensado los demás? ¿Y por qué fue a subir a la de Simón y no vino a mi barca? Saben que ese es un pensamiento muy humano. ¿Por qué él sí y yo no? ¿Por qué utiliza lo de otro y no lo mío? No sé si habrán pensado eso, pero si hubiera algún uruguayo sin duda lo habría pensado. Porque esa característica nuestra de ese celo, de eso que es muy... Y subió la de Simón, pero no subió a mi barca. ¿Saben qué es lo importante? Que tanto Simón como el dueño de la otra barca estaban las 2 barcas disponibles para que Dios las usara, para que Cristo las usara. Y ahí el Señor sube a una y está dispuesta para Él. Y sin duda fue un servicio de bendición, un lugar de bendición para que Cristo exponiera su palabra, pero también para bendecir a los que estaban escuchando y a los discípulos que estaban allí. Pero qué interesante es que cuando llegó el momento, las 2 barcas se juntaron. ¿Para qué? Para poder tomar esa gran cosecha. Cuando el espíritu es el correcto, está mi barca, están mis posesiones, están mis cosas, están mis vehículos, digo mis por decir que lo uso yo, pero en realidad todo nos lo da el Señor. Tenemos que entender que es del Señor, para el uso del Señor, con criterio, con sabiduría y sin abuso. No voy a entrar más en detalle. Pero la actitud del corazón es lo que tengo, Señor, está en tus manos. ¿Para qué? Para que lo uses. Ahora te tocó usar esta otra barca. Gloria a Dios por eso. Pero llegó un momento en que usó ¿qué? Las 2 barcas.
Y así funciona la iglesia. Cuando todos estamos dispuestos a que el Señor utilice a uno ahora para esto, y cuando llega el momento en que me va a utilizar a mí, simplemente se complementa con lo que Dios ya utilizó a otros anteriormente. Las dos barcas tuvieron que ir a juntar las redes porque la pesca fue mucho. Y esto tiene mucho que ver con la unidad de la iglesia. Para que la pesca pueda ser abundante, tiene que haber ¿qué? Unidad. Todas las barcas dispuestas. Porque alguno podría decir, no me precisaste antes y me precisas ahora, arreglate como puedas. Que se hunda la otra barca. ¿Fueron qué? A juntos levantar las redes y ser sorprendidos de la misma manera por el mismo milagro. Y esto, hermanos, creo que nos tiene que hacer pensar también. ¿Cómo está la barca de tu vida? Si está dispuesta a complementarse con otra barca dentro de la iglesia para levantar las redes y que la cosecha sea abundante. Pero saben que el título a este mensaje, que no lo dije, se le da este versículo que viene ahora. El versículo 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, ¿qué estaban haciendo? Lavaban sus redes. Y saben que esto fue lo que me hizo pensar en este pasaje. Y yo puse un título a este mensaje que ya es un poquito pesimista. Pero me imagino la escena. ¿Y por qué pongo este versículo? Porque cuando el Señor, versículo 5, cuando el Señor le dice que vayan a pescar, la respuesta de Simón es: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Y yo pensaba en este título, lavando las redes de la frustración. Porque ellos ni se les pasaba por la cabeza lo que podía pasar. Toda una noche trabajando. Sabemos que trabajar de noche no es lo más lindo, ¿verdad? Y cuando nos toca hacer alguna cosa extra la noche por manejar, por cuidar a un enfermo, por no sé, el día se nota diferente, ¿verdad? Y estos hombres ¿cómo estarían? Cansados, toda una noche trabajando. ¿Tenían experiencia? Mucha. ¿Sabían cómo hacerlo? Sin duda. Conocían la luna, el viento, todo lo que se le ocurre para los pescadores que hablan de todos esos detalles que uno ni entiende. Lo sabían todos, pero habían trabajado toda la noche y habían descendido esas barcas, lavando las redes. Y yo me imagino esta escena en el silencio de una noche frustrada, de mucho trabajo, y decir, llego a la orilla sin nada. Y yo me pregunto, hermanos, o reflexiono para mí, ¿cuántas veces yo sentí lo mismo? Y estoy seguro que ustedes también en algún momento se han sentido como lavando las redes de la frustración, como diciendo tanto esfuerzo y no pude lograr nada. Tanto luchar y parece que nada mejora o cambia. Y esa frase que es bien demostración de que estamos tratando de lavar redes de frustración es decir, bueno, ¿y ahora qué más me va a pasar? ¿Verdad que se escucha muchas veces? Bueno, ya está. Me viene pasando un montón de cosas. ¿Y ahora qué más me va a pasar? Esa es una demostración de que tengo las redes de mi frustración en mis manos. Y estoy esperando que algo más me vaya a pasar. Y no estoy preocupado por cómo voy a enfrentar lo que voy a pasar, sino estoy preocupado para que no me pase más de lo que me está pasando. Cuando en definitiva, nunca en la Biblia el Señor promete que no nos va a pasar nada. Lo que sí promete es que va a transitar con nosotros y nos va a acompañar en ese proceso y nos va a ayudar a sacar aquellas cosas de las redes que no convienen que estén, para que cuando Dios nos quiera utilizar,
mi red y tu red esté como limpia, en condiciones y sin ningún agujero. Porque salir a pescar con una red agujereada, sabemos lo que significa, ¿verdad? Y a veces hay algunos agujeros en la red que se puede llamar rencores, culpas, malas relaciones interpersonales. Y queremos hacer cosas, pero hay un montón de agujeros que Dios te dice, si no reparas eso, Dios no te va a bendecir. Una característica muy especial que tenían estos hombres, eran hombres que, trabajadores. Y hermanos, Dios bendice al que está dispuesto a poner sus manos en acción para bien. Dios bendice el trabajo. Para algunos el trabajo es como una maldición. Pero al contrario, el trabajo y la posibilidad de poder trabajar y ganar el sustento con nuestro propio esfuerzo, eso habla de dignidad de la persona. Dios nos da esa capacidad de sentirnos útiles. Y estos hombres, a pesar de todo, estaban dispuestos a ¿qué? Estaban trabajando. Y Dios va a utilizar siempre hombres y mujeres que estén ¿qué? Trabajando, que estén ocupados. Habrá momentos que quizás no tenemos trabajo por una situación laboral X, pero eso no significa que tengo que estar con las manos quietas. Esta es una bendición. El trabajo y poder trabajar es una bendición. Ahora, en ese momento de frustración se acerca el Señor. Separen un poquito la barca. Voy a enseñar desde ahí. Después que termina de predicar, porque vieron, después que el Señor, dice versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, rema, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Todos escucharon la palabra de Dios. Todos escucharon lo que Jesús estaba diciendo. Y ya deja la multitud y empieza a tener un trato especial con aquellos de sus discípulos. Los mira y le dicen, vamos, adentro. Y Pedro le dice, Señor, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Ustedes qué harían? Bueno, vamos, recién empieza, toda la noche trabajando. Contento, ahora sí, preparamos el termo, mate, compramos unos bizcochos y vamos arriba. ¿Hubiéramos hecho eso? Simón, Pedro fue muy sincero. Señor, la verdad que no tenemos ganas de ir, porque es lo que yo interpreto acá. Toda la noche. No tengo ganas de salir. No quiero. Estoy cansado. Y nosotros también nos pasa lo mismo eso, ¿no? Señor, otra vez me pedís esto, otra vez tengo que seguir para adelante. Señor, no puedo, estoy cansado. Pero una cosa que me llamó mucho la atención de esta conversación, este diálogo tan corto entre el Señor y Pedro, que dijo esto. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Otra vez hace énfasis en tu palabra. Y yo voy a decir una frase que capaz que alguien puede no compartirla, pero bueno, la podemos conversar. Porque se le pone mucho énfasis a la fe. Tenemos que actuar con fe y tenemos que tener fe y tenemos que ir para adelante y tenemos que esto y lo otro y aquello. Y yo escribí acá en la Biblia, el obrar de Dios no está relacionado con nuestra fe, está relacionado con nuestra obediencia. El obrar de Dios no está relacionado ni condicionado por nuestra fe.
está relacionado o condicionado por nuestra obediencia. ¿Qué fe podría tener Pedro ahí? Lo único que hizo Pedro y los discípulos fue que obedecer. Y hermanos, tú y yo, lo único que tenemos que hacer no pasa por la fe que tengas, o por lo espiritual que seas, o por lo grande, o por lo famoso, o por lo no conocido. No pasa por ahí. Pasa por obedecer lo que dice la Biblia. Y si la Biblia dice, no hay que mentir, ¿qué hay que hacer? No mentir. No preciso fe para no mentir. No tengo que mentir. Si Dios me dice, tengo que leer la Biblia todos los días, ¿qué tengo que hacer? Y leer la Biblia. No preciso fe para leer la Biblia, tengo que obedecer a Dios. Porque la fe viene por el oír. El oír es conocer más a nuestro Dios. Es saber quién es Dios. Saber qué es lo que Él piensa, lo que Él siente, lo que Él quiere. Eso hace que nuestra fe aumente porque le conocemos más a Él. A veces usamos ese versículo de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Está bien, eso está describiendo lo que es la fe. Pero la fe del cristiano son todas esas normas, esos principios, lo que es Dios, que lo tengo que conocer leyendo su palabra. Y eso es lo que hace aumentar mi fe. Tengo que obedecer a Dios. Y muchas cosas nos pasan a los cristianos porque simplemente no obedecemos a Dios. No es por falta de fe, es por falta de obediencia. Suena sencillo y es sencillo. ¿Dónde está el desafío? En aplicarlo. No en conocerlo en la cabeza, sino bajarlo al corazón. Y si el Señor te dice algo, hacelo. Y todo lo que Dios quiere enseñarnos y decirnos está acá en la palabra de Dios. Corrie ten Boom dijo una vez esta expresión: no te preocupes por todas las cosas que no entendés de la Biblia. Preocúpate por poner en práctica aquellas cosas que entendés. Y ahí tenés para rato. Y a veces queremos ir detrás de lo difícil y ser grandes teólogos. Y a veces uno escucha cada discusiones teológicas entre algunos y les cuesta obedecer algo tan sencillo como amar al hermano, como buscar el bien de los demás. Tan sencillo como no dejes de congregarte. Tan sencillo como visitar a un enfermo. Tan sencillo como estar cerca del que sufre y no siempre en los cumpleaños. Tan sencillo como tantas cosas prácticas que Dios me pide, que son esas cosas que hablan de un cristianismo vivo y no de un cristianismo religioso. En tu palabra. Y yo tengo que mirar lo que dice la palabra y tengo que obedecer lo que Dios dice. Pero se me está yendo el reloj muy rápido y sé que tienen otra actividad después. Habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces, versículo 6. Y su red se rompía, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Cuando Dios quiere bendecir, bendice en serio. El tema es que se tienen que dar las condiciones para que la bendición de Dios sea derramada sobre tu vida, sobre mi vida y sobre la iglesia. Por eso la pregunta, hermanos, es ¿cómo están tus redes? ¿Cómo está mi red? ¿Cómo está la red de la iglesia de Ituzaingó? ¿Cómo está la red de la iglesia en general? Quizás cada tanto debiéramos tener esta actitud de los discípulos, sentarnos, quizás en silencio, y empezar a limpiar redes, y empezar a limpiar cosas que quizás no se ven, pero sabemos que están. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. ¿Qué es lo que produce el éxito? ¿Cómo éxito, Alejandro? Sí.
¿Quién no quisiera estar en el lugar de Pedro y los discípulos? Sí. Escúchame. Estábamos sin nada y vimos a Dios obrar. Y mirá todo esto y parece un gran éxito. No era de ellos, era del Señor. Pero muchas veces también algunos dicen, no es un éxito mío, es del Señor. Pero vamos, ese famoso aplauso, de un aplauso a Jesús. En fin, vamos a dejarlo ahí ese. ¿Cómo manejar esa gran victoria después? ¿Qué es lo que produce cuando vemos a Dios obrar? Lo que tiene que producir cuando vemos a Dios obrar en aquellos que estamos o que están cerca de Dios, y en este caso como los discípulos, es que cuerpo a tierra, rodillas a tierra, porque hay un temor reverente de darnos cuenta que estamos delante de un Dios que no merecemos estar. Que estamos delante del Dios creador, sustentador de todas las cosas, y que yo no merezco estar delante de Él. Y todo lo que Él quiera hacer siempre va a ser de bendición para mi vida. Y en ese momento impactó la vida de ellos de tal manera que sus rodillas fueron al piso. Y hermanos, cuando veas a Dios obrar en gran manera en la iglesia o en tu vida, que realmente nuestras rodillas vayan al piso y que nada pueda empañar lo que Dios hace con el ego personal de cada uno. Apártate de mí. Pedro aún no había entendido todavía que Cristo había venido para estar ¿con quiénes? Con los pecadores. Y que estaba con ellos, ¿por qué? Porque eran pecadores. Y lo que hace, apártate de mí. Pero el Señor nunca se va a apartar de un pecador. Nunca se va a apartar de aquel que está dispuesto a reconocer su presencia y su reverencia. Nunca se va a apartar de aquel que está dispuesto a arrodillarse delante y reconocer la grandeza de Dios y la pequeñez de uno. Y allí está el Señor. Hermanos, nos cuesta a veces que nuestras rodillas vayan al piso. Y no es por los años, porque después nos cuesta levantarnos, sino que a veces nos cuesta que las rodillas vayan al piso por esa actitud de humildad y de temor reverente que tenemos de tener delante del Señor. Las dos barcas fueron bendecidas. Nombra una lista de hermanos ahí de discípulos que estarían en la otra barca y que se juntan todos. Y así el Señor aún más los sorprende, porque no es solamente peces, es un cambio de vida radical. Pedro y ustedes ahora no estarán más haciendo esto. Ahora viene algo mejor, algo superior, algo por lo cual van a dar su vida. Y es para que vayan a pescar hombres y mujeres que necesitan conocer a Cristo. Y es un cambio radical, pero que nace de un impacto con Cristo, de un impacto por la obediencia a su palabra y de un impacto por lo que Dios hace en cada persona. Y yo quiero para mi vida esto, hermanos, que realmente por ser impactado por Dios, poder ser de bendición en las manos de Dios. No ser de bendición para nadie, o quizás vender humo, como muchas veces se usa esa expresión, porque no sirve. Lo que sirve es lo que sale de una comunión profunda y directa con el Señor. Temor reverente. Ahora serán pescadores de hombres. Y ya llegando al final, vieron que todo esto pasó en la intimidad de la barca. No pasó frente a la gente. No pasó frente a la multitud. Hubo que separarse de la multitud. Hubo que estar a solas con el Señor para poder ver al Señor obrando. Y nos cuesta apagar tantas pantallas hoy en día que tenemos alrededor nuestro, que significa cortar
para tomar tu Biblia solo, en un lugar aparte, y escuchar lo que Dios quiere decirte, y orar en profunda comunión con Dios. Esa es la persecución que los cristianos tenemos de este lado del mundo. Tiempo a solas, de calidad, con el Señor, nos cuesta, pero es lo que necesitamos. Y cuando llega a la orilla, con la abundancia de esos peces, con sus propias barcas, con sus redes cargadas, porque han sido impactados por la persona de Cristo. Dice el último versículo, el versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejaron todo y le siguieron. Qué expresión esta, ¿verdad? No significa que tenemos que irnos ahora y vender nuestras casas y dejar todo y poner una perica en la esquina. No significa eso. Significa que lo que Dios te ha dado y ha puesto en tus manos no es tuyo, es para la gloria y para la honra de Dios. Y es para que sea utilizado para que otros conozcan a Cristo. Pero esto nace de un corazón que fue impactado por Dios. Hay un versículo con el cual he luchado bastante. Ese pasaje que dice, el versículo que dice que la voluntad de Dios es que es buena, es agradable y es perfecta. Y les confieso, hermanos, que con la palabra buena no tengo tanto problema, porque sé que la voluntad de Dios es buena. Con la palabra perfecta tampoco tengo tanto problema, porque sé que Dios es perfecto. Y sé que lo que Él quiere es lo mejor. Pero no sé ustedes, pero la palabra agradable me cuesta masticarla. ¿Qué quieren que les diga? Hasta que entendí algo. Entendí que esa palabra agradable no se refiere a mi persona. La voluntad de Dios es agradable a Él. Y me utiliza a mí y te utiliza a ti para cumplir su voluntad en esta tierra, que es agradable a Él porque sabe que es buena, es necesaria y es perfecta, es lo que la humanidad necesita. Pero no puedo pensar que la voluntad de Dios sea agradable para mí. Es agradable para Dios. Porque si pienso que es agradable para mí, ya no estaría limpiando redes. Directamente las hubiera dejado tiradas y me iría con las manos vacías. Pero cuando entiendo que la voluntad de Dios es agradable para Él, digo, Señor, gracias. Porque eso que yo no entiendo, por esas circunstancias de la vida que tenemos que enfrentar, son agradables a ti. ¿Por qué? Porque estás construyendo tu iglesia. Y ellos dejaron todo y le siguieron. Y hermanos, que el Señor nos desafíe para que realmente dejemos de limpiar redes de frustración y le digamos al Señor, queremos que mis redes estén en condiciones para ser utilizadas por ti en el momento que quieras, de la manera que quieras, y que cada lugar donde yo me muevo sea un púlpito para que otros conozcan a Cristo. Porque en definitiva, ¿cuántos años nos quedan acá? Un rato. Tenemos por delante una eternidad. No vivamos. Y este es otro gran problema. A veces vivimos demasiado agarrados o arraigados a la tierra que pisamos y no tenemos bien claro el concepto de eternidad, que es el lugar donde estaremos con el Señor la mayor parte del tiempo de nuestra existencia. Dejaron todo y le siguieron. Oramos. Señor, gracias porque tú estás con nosotros en esta mañana.
Padre, gracias por este ejemplo de tu palabra. Señor, que realmente podamos experimentar lo que experimentaron estos hombres, movidos por tu palabra, escuchando lo que tú dijiste, simplemente obedecieron. Y Padre, queremos decirte como parte de tu iglesia, aquí estamos, solamente para obedecer lo que tú nos dices. Bendice esta iglesia, bendice a cada hermano. Tú conoces la situación y cómo se encuentra cada uno que ha venido a este lugar esta mañana. Que realmente tu palabra pueda fortalecer, animar, sanar, restaurar e irse agradecido por tu presencia y desafiados por ti. Bendecimos tu nombre y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.